Hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Bueno, acá estoy nuevamente mostrándoles el libro. Les voy a explicar un poquito más del contenido, ya que del último video en el cual mostré el prototipo hemos incorporado algunas cosas y cambiado otras. Así que bueno, esta ya es digamos, el libro final. Así lo van a ustedes recibir en sus casas. Y les cuento. Bueno, acá tenemos la tapa, ¿sí? Que es un manual de prácticas clínicas de enfermería y la contratapa, donde van a encontrar toda la descripción del contenido de este libro. A su vez, tenemos la presentación y una hoja para ponerle datos de a quién pertenece, porque recordemos que este libro o este manual está pensado para que ustedes lo puedan llevar al campo hospitalario, ¿sí? Al campo laboral real. ¿Para qué? Para poder guiarlos hacia una práctica que sea crítica y reflexiva. Por eso está pensado para el estudiante de enfermería de cualquier año de la carrera, pero también está pensado para aquel enfermero que recién inicia, ¿sí?, su actividad laboral y está desorientado. Entonces, este libro los ayuda a organizar mejor ese trabajo. Entonces van a encontrar, como les dije, esto ya habíamos hablado la otra vez, la parte de presentación, las dedicatorias. Le hemos agregado un índice, ¿sí?, de todos los contenidos teóricos, pero para ayudarlos a ustedes cuando estén en la práctica, ¿sí?, que no, o sea, no tienen el suficiente tiempo para poder dedicarse a escribir, sino que tienen unas pestañas, ¿sí? Perdón, estoy mostrando cualquier cosa. Tienen unas pestañas, ahí las ven, unas pestañas, ¿sí?, por el cual ustedes pueden ir directamente a la sección que quieren completar. Entonces acá tenemos la primera, como habíamos dicho, es del campo práctico y acá hemos incorporado teoría sobre que los orienta sobre el registro de las planillas, por ejemplo, qué es un efector de salud, qué es la organización de salud, cómo se clasifican los niveles de atención, qué es un modelo de atención, área de influencia, área programática, por qué. Después, qué son las intervenciones, cómo se clasifican las intervenciones de enfermería, la diferencia entre rol y profesión, porque después las planillas, fíjense acá del campo práctico, tienen para llenar con los datos de la institución donde ustedes están haciendo las prácticas o las pasantías, y acá también necesitan relevar información sobre cada área o servicio donde ustedes van a ir a trabajar, con su correspondiente croquis o planos de la sala para que puedan identificar el área. Eso es lo primero que uno tiene que hacer cuando va a cualquier área a trabajar. Conocer las características de la institución y conocer las características de esa sala y de ese servicio, sobre todo las formas de organización del trabajo, los tipos de registros que utiliza, las rutinas, ¿sí?, y demás. Bueno, tienen acá varias planillas para esa finalidad. Después tienen, ¿sí?, tienen la sección de valoración general y acá empieza a hablar de todo lo que es la metodología del proceso enfermero, ¿sí?, muy general, por eso es un manual donde tiene material teórico muy específico y acotado, cuáles son las etapas del proceso, cuáles son las propiedades que tiene ese proceso y después arranca con la valoración. La valoración, como es la actividad, ¿sí?, que van a realizar en el campo de la práctica, sí se explaya un poquito más. Y dice, bueno, les da información sobre el proceso de valoración, qué requisitos hay que tener para ser un buen valorador, cómo se clasifican esas valoraciones, los criterios, ¿sí?, recopilación, los tipos de datos, tienen acá como es el examen físico, las técnicas y demás. Y después tienen las planillas de valoración, que en este caso son una valoración general por aparatos y sistemas, que son las primeras que van a usar, como una forma de poder orientarlos a la recopilación de información. Después tiene otra sección que es la valoración por dominios. En la valoración por dominios, ¿sí?, ¿qué van a encontrar? Eh, También se describe cuál es la relación entre los patrones funcionales de Gordon y los dominios de Ananda. Y en función de eso, bueno, se les da una planilla de cómo están relacionados, cómo surgió, se describe qué son los dominios y
y tiene acá todos los patrones funcionales, que son los 13, son los 13 dominios de la Ananda, y en función de eso está organizada esta valoración o recopilación de datos. Estas son planillas súper completas, pero también son bastante largas, entonces hay poquitas. Al final de cada una de las planillas, ustedes cuando estén cursando la práctica elegirán en qué paciente aplicarlas. Tiene una actividad también en relación a las planillas, porque esta actividad los orienta a ustedes para después poder elaborar y hacer el diagnóstico. Hasta ahora en este libro no hablamos nada de diagnóstico. Y después está el diario de reflexión, ¿sí? Que este diario de reflexión también explica qué es un diario, cuál es la finalidad que tiene poder hacer un diario de prácticas, poder reflexionar sobre esa práctica, cuáles son los requisitos que hay que cumplir para hacer una buena redacción, ¿sí? Y las pautas para poder confeccionarlos. Y después tienen las hojas rayadas, ¿sí? Hojas símil rayadas, ¿sí? Son punteadas, una mezcla entre punteado y rayado. Y después tienen unas preguntas que los lleva a ustedes a reflexionar sobre eso que hicieron ese día en la práctica, en su práctica hospitalaria. Después tiene la otra sección que es de técnicas y procedimientos. Acá también se describe qué es el proceso de trabajo de enfermero, qué es un procedimiento, qué es una técnica y qué requisitos o qué elementos tiene que cumplir una técnica de enfermería. Y después tienen las planillas para poder hacer un análisis de esa práctica. Por ejemplo, ustedes hicieron lavado de manos en tal fecha, con qué objetivo hicieron ese lavado de manos, qué dificultades encontraron y qué ustedes, una vez que plantean qué dificultades o errores encontraron al ejecutar esa técnica, después tienen que poner qué mejoras son las que proponen y realizar alguna observación sobre eso. O sea, si ustedes colocan una sonda nasogástrica, ahí tienen que explicar también y qué proponen para mejorar. Esto lo que hace es que una vez que ustedes plantean las mejoras, ir a buscar a la bibliografía, eh, a la técnica correcta, ¿sí? O a la técnica adecuada y poder plantear las mejoras para que eso no vuelva a ocurrir, esos errores o esas dificultades que se les presentaron a ustedes, o estar preparados. Y después tiene la parte de farmacología, sobre todo tiene la parte práctica, es a cómo armar un glosario de medicamentos. Y acá tienen toda la teoría de farmacología, ¿sí? Acotadísima. Pero bueno, es lo que les va, tiene la parte teórica necesaria para después ustedes trabajar esas planillas. Entonces, están los conceptos básicos, que es la farmacología, la diferencia entre fármaco y medicamento, los procesos de farmacocinética, farmacodinamia, todas las vías de administración y las consideraciones que hay que tener en el manejo de cada vía de administración. ¿Sí? Después está cómo se clasifican los efectos, el efecto terapéutico, el efecto adverso, los efectos secundarios. ¿Sí? Ay, se me pegó. ¿Qué es una dosis? ¿Cómo se define una dosis? ¿Qué es dosis máxima, dosis mínima, dosis terapéutica? ¿Qué factores influyen en esa dosificación que tenemos que tener en cuenta como enfermeros? Y todo lo que es la administración segura, el concepto de error, los errores más frecuentes, cómo prevenir esos errores, ¿sí? Las consideraciones en las distintas etapas de la vida, eh, y todo lo relacionado a la responsabilidad, como notificar un error o un incidente, todo lo que hace las tablas de equivalencias, ¿sí? Los que hacen las abreviaciones, perdón, es esto, y las equivalencias y los sistemas y unidades de medida están acá atrás. Tienen cómo hacer la regla de 3 simple, unidades de concentración, ¿sí? Las fórmulas, cómo se expresan, ¿sí? Cómo se expresan, las soluciones parenterales, que es la osmolaridad, densidad, y bueno, todo lo que hace nosotros en el manejo de medicamentos y soluciones. Los cálculos de goteo, ¿sí? Todas las fórmulas. Y por último tienen las tablas, tienen una tabla donde se relacionan, ¿sí? Las horas que tiene que pasar esa infusión, el volumen,
y están gotas por minuto y mililitros por minuto. Que ese mililitros por minuto ustedes tienen que hacer multiplicarlo por 60, que es lo que va a pasar en una hora, y de esa manera van a programar la bomba. Y acá tienen las fichitas para que ustedes hagan su propio glosario. Sí, está todo fíjense, por abecedario, C, D, L, M. Ustedes van a ir a medida que empiecen a usar en la práctica fármacos nuevos, los anotan, y después cuando van a sus casas buscan, ¿no?, cuál es la acción, cómo lo prepararon o cómo se tiene que preparar, para qué está indicado y ustedes para qué patología lo trataron. Esta ficha se llena con información que ustedes hacen en el hospital y después la tienen que contrarrestar con la bibliografía. Esa es la idea. Sí, la tienen que contrarrestar, no la tienen que ampliar con lo que establece la bibliografía. Y después tienen a lo último la sección de notas, que como les dije son hojitas punteadas para que a ustedes les facilite más si quieren hacer algún esquema, algún gráfico, alguna tabla, ¿sí? O mismo escribir cosas que son importantes que ustedes tienen que recordar siempre que van. Bueno, cada uno sabe qué es lo que considera importante cuando está haciendo su práctica. Y después tienen la parte de, bueno, todo lo que es la bibliografía que yo utilicé para hacer este manual. Y por último, algo que me parece que es súper importante, es todo lo que es el seguimiento docente. ¿Por qué? Porque la idea es que este libro sea evaluado por el docente, porque a veces tenemos varios alumnos que están distribuidos en las prácticas, no podemos estar trabajando con todos, entonces en el momento de la postclínica es cuando nosotros podemos intercambiar con el alumno. La idea es ir seleccionando clase por clase a diferentes alumnos, ir haciendo un seguimiento, ¿sí?, de su práctica a través de este manual, y entonces acá le queda al alumno un registro de la revisión que hizo el docente y de su seguimiento y cómo evoluciona. El docente acá tiene que poner la fecha, qué aspectos positivos vio ese día en el alumno, qué aspectos debe mejorar, esto es súper importante, y alguna observación o algo que quiera dejar registrado ese docente para una próxima corrección o evaluación. Y después la firma del docente o el instructor que hizo el seguimiento de ese alumno. Estas también tienen varias fichitas para acá. Están pensados para que dure un año un año de prácticas, ¿no? Pero bueno, cada uno administra sus recursos de la mejor manera posible. Y después recuerden que en las contratapas también tienen información, ¿sí? No son, está aprovechado al máximo este libro, y bueno, está corregido, seguramente en las ediciones posteriores lo podamos ir mejorando, habrá muchas cosas para mejorar, pero bueno, lo importante era empezar. Espero que les resulte interesante, perdón, estoy con una alergia, espero que les resulte interesante esta propuesta y bueno, ya saben que se pueden comunicar con nosotros por cualquiera de nuestras redes, me mandan un mensajito y ahí les vamos a estar contestando cuál es el valor de este libro. Las tapas son plastificadas. Yo estuve averiguando en las editoriales para poder publicar el libro, pero nada, es inaccesible para un sueldo de enfermera. Y tampoco lo hacen ni con pestañas ni con las tapas plastificadas, que esto es lo bueno, ¿no? Porque esto tiene que ser súper resistente, porque los tiene que acompañar en la práctica, los van a apoyar, se les va a caer solución, lo van a tocar con las manos mojadas, entonces tiene que ser resistente. Por eso la idea de que estén plastificadas, no solamente laminadas, sino plastificadas, que son súper resistentes. Y las pestañas también no están plastificadas, perdón, están laminadas, cosas de hacerlas más resistentes. Así que bueno, espero que les guste la propuesta y nos vemos pronto. Chau, chau.